Mis queridos hermanos, invitados, bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, no sin antes orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, esta noche que tenemos el privilegio de abrir las Escrituras, Señor, y compartir esta palabra, rogándote, Señor, que haya una persona creyendo en el Señor Jesucristo, que hayan personas arrepintiéndose de su pecado y llegando a los pies del Señor. Padre, nos encomendamos a ti esta noche pidiendo la guía del Espíritu Santo, que todo sea conforme a tu voluntad, a tu deseo, Padre. Que nos guíes, pues, oh Dios, guía a estas personas que de pronto no conocen a Cristo, llévalas hasta ti, Señor, y permítenos disfrutar una vez más de pensar por un momento en el Evangelio del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Primero miro la audiencia para mirar unos invitados que teníamos, pero no llegaron, no han llegado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, digamos que está demarcado cada tema, ¿cierto? Cuando uno mira al principio, bueno, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces luego nos va a hablar de Juan el Bautista, la parte que sigue, recordando que Juan el Bautista tenía que hacer un trabajo, y lo vemos allá desde Isaías, tenía que hacer un trabajo especial antes del Señor Jesucristo, tenía un ministerio antes del Señor Jesucristo. Luego, la otra parte nos habla del bautismo del Señor Jesucristo, que es una cosa maravillosa. Aquí en el Evangelio de Marcos es, digamos, más corto, pero Mateo y Lucas es más amplio el relato. La siguiente parte que vemos es la tentación de Jesús. Igualmente en Mateo y Lucas es más amplio. Aquí es 2 versículos. Pero luego vienen estos 2 versículos que es donde me quiero centrar, donde dice Jesús principia su ministerio. Entonces empieza hablando, vamos a leer estos 2 versículos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El versículo 14 se compone de 3 frases, ¿cierto? De 2 frases, perdón. Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Estas 2 frases, bueno, son muy importantes porque nos está diciendo que hasta aquí llega Juan el Bautista y empieza el ministerio del Señor. Pero la primera frase, Juan fue encarcelado. Y Juan fue encarcelado por causa de Herodías, que le pide a Herodes. Herodes había tomado a Herodías como mujer, siendo ella mujer de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista, cada que podía, le decía, no sé si le diría, estás adulterando, pero le llamaba la atención, no puedes tomar a la mujer de tu hermano. Entonces, Herodías no estaba contenta y le pide a Herodes que tome por prisionero a Juan el Bautista. Toda esta historia la pueden encontrar en Marcos capítulo 6 del 14 al 28, para no entrar en detalles. Pero algo que me llamaba la atención de Herodes y de Felipe, estos 2 hermanos, por allá en Lucas 3:1 habla que eran tetrarcas. Y en otras palabras, ellos gobernaban o eran gobernadores. Herodes gobernaba en Galilea, pero eran gobernadores, lo que nos da a entender que ellos tenían por lo menos la 4ª parte de un territorio, y eso significa tetrarca. Gobernaban la 4ª parte de un territorio, no gobernaban todos, sino una parte del territorio. Esos eran Herodes y Felipe. Entonces Juan el Bautista estaba recalcándole el pecado en que andaba Herodes, y por eso fue tomado prisionero.
Luego la siguiente frase dice que el Señor Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una frase maravillosa, larga, y hay cosas que podemos destacar en esta frase. Y la primera, bueno, Jesús vino, ustedes saben, la mayoría que me han oído saben lo que me toca en el corazón, el saber que el Señor Jesucristo vino. Ya hemos hablado, los creyentes sabemos que Él estaba en su casa con el Padre en el cielo, viene a la tierra, toma un cuerpo humano para luego venir a salvar a los pecadores. Entonces Jesús vino predicando. Uno quisiera destacar eso, el Señor Jesucristo fue un predicador. Una de las tantas cosas, empieza su ministerio y empieza predicando. Un predicador, ¿qué hace? Un predicador predica un mensaje, enseña un mensaje, expone un mensaje, pero el Señor Jesucristo, hoy en día pues podemos encontrar mucha gente exponiendo muchos mensajes, pero el mensaje del Señor Jesucristo no era cualquier mensaje, no era un mensaje motivacional como están de moda hoy día. Hoy en día son más famosos los motivadores que los predicadores. Entonces necesitamos más predicadores que motivadores, porque el motivador al final no lleva la salvación a nadie ni habla la salvación. Y lo que el mundo necesita es ser salvo, es tener una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Pues lo que el Señor Jesucristo hacía era predicar. Predicaba el Evangelio, ya sabemos las buenas nuevas, predicaba el Evangelio del reino de Dios. El Señor Jesucristo predicaba la buena noticia del reino de Dios. Jesús estaba proclamando la verdad de Dios, la verdad divina. Ese era lo que hacía el Señor. Ahora, ¿en qué consistía su predicación? Entonces, el versículo 15 nos da la información. El versículo 15 está dividido en 3 frases maravillosas. Creo que tengo, bueno, siempre lo digo que tengo pasajes favoritos. Este es uno. Estos 2 versículos los he compartido muchas veces en muchos lugares para hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Y este versículo 15 empieza con la primera frase: el tiempo se ha cumplido. Dios había prometido un Mesías, Dios había prometido un Salvador y ahorita estaba de cuerpo presente. Ya el tiempo se había cumplido, el tiempo ya es la hora, es en este momento, ya estaba aquí el Salvador, ya era la persona que el mundo tenía que mirar. El tiempo se cumplió, llegó el Mesías, ya es el momento de que Él empiece su ministerio, ya es el momento de que Él anuncie las buenas nuevas, pero también es el tiempo de salvación del mundo o del hombre. Luego dice, el reino de Dios se ha acercado, y esta es una de las frases que más me toca cuando voy a compartir el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, yo casi que lo entiendo de esta manera, es como si dijera, mire, aquí le pongo el reino aquí a sus pies, aquí está para que entre. El reino de Dios se ha acercado, el Señor Jesucristo, que venía del cielo, pues Él traía el reino de Dios a la tierra, la traía a la vista a los hombres, ya el reino estaba ahí, como decíamos, de pronto algunos no van a entender, pero decíamos ahora años jugando bolas a Pepo y Cuarta, decíamos ahora años, estaba ahí. Él venía del reino y Él también era la entrada a ese reino. Él es el reino, es la entrada al reino. Dice por allá en Juan, el que por mí entrare, ¿qué dice? ¿Cómo? Será salvo. Juan 19, el que por mí entrare será salvo. Allá nos está diciendo que el Señor Jesucristo es la puerta, es la entrada. Quien quiere entrar al reino, aquí está la puerta. Aquí está la forma de entrar. Nunca el reino de Dios había estado tan cerca, tan a la mano del ser humano, tan aquí. Ya lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo tomar, puedo entrar al reino.
La tercera frase dice arrepentidos y creen en el Evangelio. Y esta es la frase más contundente de este pasaje, porque aquí encontramos la clave o la llave para entrar al reino de Dios. El arrepentimiento y creer en el Evangelio, o el arrepentimiento y la fe, o el arrepentimiento y la confianza en Dios. Es la llave, es la manera que Dios establece la forma de entrar a su reino. El Señor Jesucristo le está diciendo al mundo, o le da a saber al mundo cómo entrar al reino, o cómo se podía entrar al reino. Y aquí pues hay un auditorio de personas escuchándolo hablar, pero la cuestión es que nadie puede entrar al reino andando de la manera en que ha venido andando por siempre. O, en otras palabras, nadie puede entrar al reino si no tiene un cambio, si no tiene una transformación. No, transformación no sería la palabra. Vamos a mirar para aclararlo más. No podríamos decir que estando el reino tan cerca, las personas pueden entrar de cualquier manera, siendo lo que son. No podían. No hay mérito alguno en el hombre para entrar al reino, aclarando que no se entra al reino por buenas obras o por ser buena persona o porque hago así o porque hago así. No, es a la manera de Dios. No se puede entrar al reino de Dios siendo los mismos, con las mismas ideas, con el mismo carácter de pecador, con sus propios pensamientos. No era la manera, no es la manera de entrar al reino. Ellos necesitaban un cambio como la humanidad necesita un cambio hoy. Era urgente, es urgente para la humanidad entrar al reino, un cambio. Necesitaban un cambio de mente, necesitaban un cambio de pensamiento, necesitaban un cambio de dirección para entrar al reino de Dios. Necesitaban un cambio de actitud, un cambio en sus acciones. Y de pronto, como decía el hermano esta mañana, necesitaban un corazón nuevo. Necesitaban cambiar su corazón. Porque vemos muchas buenas personas en este mundo, pero su corazón es de piedra. Estábamos en una de estas idas que uno hace para la marina montando bicicleta. Y entonces yo por lo gordito y por lo flojo tengo que parar a tomar aire. Entonces por allá paré en una puerta y un hombre salió y habían otros ciclistas ahí. Y el Señor muy amable dijo, tengan cuidado, todos los ciclistas que pasan por aquí deberían de venir armados, porque están robando bicicletas. Mire, le robaron la bicicleta a un señor de esta manera, una bicicleta que valía 5 millones, y el señor iba subiendo y pasaron dos tipos y se le robaron la bicicleta. Entonces les doy un consejo, vengan armados. Entonces, estuvimos hablando ahí y un señor dijo, no, señor, ese consejo no sirve. ¿Cómo va uno a venir armado? Uno llega y le van a robar y mata a otro señor, no sabe que uno es el perjudicado, a uno lo metan a la cárcel. Dijo, no, eso no hay problema. Usted lo mata y lo tira por ese barranco allá abajo y nadie se da cuenta. Entonces, un corazón, mire, el hombre salió a darnos un consejo con un corazón, parecía tierno ese corazón, pero era un corazón de piedra. Mátelo y tírelo. Entonces, los hombres necesitan un cambio de corazón. Resumiendo, el hombre necesita arrepentimiento y fe, o arrepentimiento y confianza en Dios, arrepentimiento y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la confianza en el Señor o la fe en el Señor Jesucristo es la forma para entrar al reino de Dios. Digamos que es la llave que abre la puerta del reino de Dios. Yo les digo la verdad, este versículo 15 me impacta mucho. El tiempo se ha cumplido,
El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, me parece una de las cosas más increíbles que puedo encontrar en la Biblia. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia. Y en esta noche, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, le estoy regalando o le está regalando el Señor mejor, a través de su palabra, la mejor noticia. El reino de los cielos se ha acercado a usted. ¿Qué noticia? No puede haber. ¿Y cuál es la noticia? Que Dios, el santo Dios, el poderoso Dios, quiere que los hombres que somos rebeldes y pecadores formemos parte de su reino. Es increíble esa noticia. Los hombres rebeldes y pecadores que nos la hemos pasado rechazando al Señor, que nos hemos puesto a mucha distancia de Él para no someternos a Él, no lo queremos ver. Voy a mirar algunas palabras en el Evangelio de Isaías, en el libro de Isaías, pensando en eso. A través de la historia humana, el hombre solo ha demostrado ser contrario a Dios, ser enemigo de Dios, separado de Dios. Sin embargo, el Dios Todopoderoso quiere que nosotros, los pecadores, vivamos en su maravilloso reino eternamente. Amén. Imagínense ustedes. En Isaías dice, despreciado y desechado, hablando del Señor Jesucristo, tiempo pasado, tiempo futuro, en el tiempo que está hablando Isaías. Despreciado y desechado, la gente se la ha pasado despreciando y desechando al Señor Jesucristo. Luego dice, como que escondimos de él el rostro. En tiempos pasados, a través de la humanidad y en la actualidad, la gente anda escondiendo su cara para no ver al Señor Jesucristo. Fue menospreciado, hemos menospreciado al Señor, lo hemos estimado, no lo hemos estimado. Ha sido como nada, como un cero. Sin embargo, dice la palabra que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que Dios lo castigó a él a causa de nuestras rebeliones. Pero luego vuelve hablando del hombre, dice, todos los hombres se descarriaron, cada cual optó o buscó su propio camino. Esa es la historia del hombre. Separado de Dios, alejado de Dios, lejos de Dios. Pero luego Dios vuelve y pone el reino a los pies de ese pecador. Eso es increíble. Si tuviéramos que hablar del amor de Dios, aquí está bien claro. Luego Dios dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué encuentro? Que Dios quiere que los pecadores que lo hemos rechazado seamos ciudadanos celestiales, seamos del reino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, pura misericordia, pura gracia, puro amor del Señor por nosotros los pecadores. Coge nuestros pecados y los pone encima de su Hijo. Dios tenía todas las razones para destruirnos. Dios tenía todas las razones para destruir la humanidad. Sin embargo, cargó en su Hijo nuestros pecados para que nosotros pudiésemos un día entrar al reino con la llave correcta, con la manera correcta. Podía habernos destruido, pero no. El reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilla en esta noche hablar de esto. El reino de los cielos se ha acercado. Y esta frase es tan maravillosa porque le da esperanza a la humanidad. Y nosotros los creyentes, que lo sabemos, tenemos de qué hablar. De qué hablar con seguridad, con certeza. Mire, el reino de los cielos está puesto para usted. Usted ha rechazado a Dios, pero Dios quiere una relación con usted. Le da esperanza a los seres humanos. Esto demuestra que Dios quiere que el ser humano, una vez más lo repito, esté en su reino. Dios sigue extendiendo su misericordia
sobre los seres humanos, pecadores, y en su amor nos hace una poderosa, gloriosa invitación a su reino, a ser ciudadanos celestiales, a pertenecer eternamente en su reino. Ese es un llamado, una invitación para usted hoy. Si usted no tiene seguridad, si usted no tiene a Cristo, si usted no ha ido a Él a tener ese encuentro con Él, usted no es un ciudadano del reino, usted está fuera del reino. Pero el ser humano no puede entrar al reino eterno del Señor, al reino eterno de Dios, si no tiene un cambio de mente, si no tiene la llave correcta. El ser humano no puede entrar al reino con la llave equivocada. Necesita la verdadera llave, y esa llave tiene nombre: arrepentimiento y fe, o arrepentimiento y creer en el Evangelio. Esta palabra arrepentimiento aquí en este versículo traduce pensar diferente. Pensar diferente. Hemos hablado muchas veces, creo que el hermano nos ha venido hablando del arrepentimiento del creyente, cómo nos ha llevado a pensar en la adoración esta mañana. Fue una cosa impresionante. Pero aquí traduce pensar diferente, es decir, un cambio de parecer. En otras palabras, es anular todo lo que yo soy, todo mi pensamiento, todas mis ideas, todas mis opiniones, todo lo que yo creo, e introducir en mi mente, en mi corazón, en mi ser, un pensamiento nuevo, y ese pensamiento nuevo tiene que ver netamente con el Señor Jesucristo. Netamente con Él. Tengo que hacer un cambio. El arrepentimiento a mí me dice, en el pensamiento mío, no creo que soy un pecador, pero en el nuevo pensamiento Dios me dice: usted es pecador, por lo tanto no puede entrar a mi casa. Su eternidad no va a ser en el reino de Dios. En mi pensamiento yo hago lo que quiera y me parece bien, y a lo que quiera le digo esto es bueno, y a lo que quiera le digo es malo. Si nos devolvemos como seres humanos a nuestra vida pasada, a muchas cosas que hoy delante del Señor son una corrupción total, pero le quería llamar de otra manera, una perversidad. En ese tiempo dijimos, eso era muy bueno, pero delante del Señor era malo, era pérfido. Entonces yo necesito un cambio de pensamiento. Yo necesito entender lo que Dios dice, lo que Dios es, para poder entrar al reino. Arrepentimiento y fe. Si notamos en la Biblia, el arrepentimiento hay que mirarlo de dos aspectos. Ya dije uno, que es ahí está el arrepentimiento del creyente, que es ese arrepentimiento nos permite mantenernos firmes en la comunión con nuestro Señor. Samuel ha sido muy explícito en lo que nos ha enseñado en los últimos 2 domingos, hablando de este tema. A cuidar nuestra comunión. Y hoy fue maravilloso. Antes venimos a adorar, pero antes de la adoración, ¿qué es lo que debe llegar primero? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Pero antes, Samuel enseñaba esta mañana, sí, el Señor quiere nuestra adoración, pero antes de esa adoración, ¿qué debe llegar primero? El corazón. El corazón. Ser corazón limpio. Entonces tenemos que revisarnos para llegar a la presencia del Señor. Pero el segundo aspecto del arrepentimiento es
Es el arrepentimiento para salvación, para vida eterna. Este arrepentimiento aquí en Marcos, capítulo 1, versículo 15, está relacionado netamente con la salvación. Dios está haciendo un llamado al ser humano a vivir eternamente con Él y con su Hijo Jesucristo en su reino, en su casa. Pero para entrar al reino, debes arrepentirte. Es decir, debes tener un cambio de pensamiento, un cambio de parecer respecto al Señor Jesucristo, un cambio de corazón, corazón de carne, y dejar ese corazón duro de piedra. Y vamos a mirar rápidamente por qué necesitamos eso. Antes, déjame decir que una de las palabras preferidas de Juan el Bautista era ¿cuál? Les gritaba arrepiéntanse o arrepentidos o hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eran las palabras preferidas de Juan el Bautista. En eso casi que se basó su enseñanza. El apóstol Pedro la usó maravillosamente. Segunda de Pedro 3:9 empieza diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero me encanta pensar allá en Hechos cuando los hombres judíos con el corazón compungido, lleno de dolor, vergüenza, y le dicen a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Les hizo un llamado neto al arrepentimiento. El apóstol Pablo también fue contundente a la hora de hablar del arrepentimiento, allá en Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandato de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera tierna, pero es un mandato, es una orden de Dios. El ser humano debe tener arrepentimiento y fe para entrar a la casa de Dios, para estar eternamente con Él. Y quiero repetirlo, óiganlo bien, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Si ustedes miran en muchas entrevistas que le hacen a personajes famosos, y yo no lo puedo negar, me gusta mirar entrevistas para ver qué piensan los hombres. ¿Usted se arrepiente de algo?, le dice el entrevistador. Y el hombre sacando pecho siempre dice, y la mayoría dice, no, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Y entonces yo, viendo la entrevista, solo puedo pensar, este pobre hombre va para el infierno. Arrogante. ¿De qué debe arrepentirse el ser humano? Podríamos decir, tranquilamente debe arrepentirse de sus pecados. Ya habíamos dicho que nosotros los seres humanos sin Cristo pensamos que el pecado es bueno y que lo que estoy haciendo es bueno, pero cuando vamos a la presencia del Señor no es bueno. Dice en Isaías, el hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Ya habíamos dicho que el arrepentimiento es pensar diferente o un pensamiento nuevo. En otras palabras, es un cambio de pensamiento, un cambio de parecer, un cambio de mentalidad, un corazón nuevo. Entonces, como el arrepentimiento es ese cambio de pensamiento, el ser humano debe cambiar su manera de pensar respecto a Cristo. El ser humano, ya lo dijimos, él ha pasado rechazando al Señor, ha llegado a creer que no necesita al Señor Jesucristo, lo ha ignorado por completo. Aún algunas personas creen que no necesitan ser salvos porque se creen muy buenas personas. No, yo no necesito ir a un lugar o a una religión o a un grupo
o yo no necesito que me hablen de Cristo. Cuando vamos a las visitas, encontramos un montón de cosas. Hay gente, recuerdo hace un tiempo atrás, le insistí mucho a una señora a quien apreciaba, partió, pero no puedo decir que partió a la presencia del Señor porque creo que no fue así. Pero por donde me le metí, ella me sacó un montón de pergaminos diciéndome, es que yo soy así, yo soy asá, yo soy esto, y por todos los lados puso lo que ella era por encima de lo que el Señor Jesucristo es. Una de las que más nos salen es, yo desde que nací creo en Dios. Vea, esa es una mentira grandísima. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? No creo en Dios, estoy alejado de Dios, no le creo a Dios. Espero que usted no sea ese. El ser humano debe cambiar su mentalidad de rechazo a Cristo y poner su fe en el Señor Jesucristo. Este es el cambio. Es decir, el hombre debe pasar de no creer en Jesucristo a creer en el Señor Jesucristo. El ser humano debe pasar de rechazo a Cristo a tener una relación con Cristo. Ahora, no se puede tener fe en el Señor Jesucristo como el Salvador que es si primero no hemos cambiado nuestro pensamiento acerca del Señor Jesucristo. El ser humano debe tener una nueva mentalidad de quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? Muchas personas no creen en Jesús por ignorancia, y el versículo que vimos, Dios habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios aún es tan misericordioso que perdona o pasa por alto la ignorancia. Pero muchas personas no saben quién es Jesús. Y en esta noche tenemos que decirle que el Señor Jesucristo es Dios primeramente. Amén. Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo nos dice la Biblia que es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. Que para salvar la humanidad, leímos ahora, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Así el hombre, el ser humano que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo, tiene confortable y amplia entrada en el reino de Dios. Si no lo sabía, el Señor Jesucristo se entregó por usted. Ocupó el lugar suyo en la cruz. Cogió sus pecados y los puso encima y fue voluntariamente y pagó por ellos. Con su sangre, con su vida. Si no entendemos eso, no vamos a arrepentirnos. Mi padre un día me dijo ya cerca de la muerte, dijo, yo ni pecado tengo, entonces le tuve que recordar algunos. El arrepentimiento que la Biblia nos enseña, que tiene que ver directamente con la salvación, tiene que ver con cambiar el pensamiento del rechazo a Cristo a la fe en el Señor Jesucristo. Porque estamos hablando de pecados, sí, somos pecadores, pero ese pecado que nosotros hemos amado ha sido un total rechazo a la verdad de Dios, ha sido un total rechazo al sacrificio en la cruz, ha sido un total rechazo a su sangre derramada, alejados totalmente de Dios. Pero yo debo entender que Él se entregó por mí y se lo informo esta noche, Él se entregó por usted. Él fue a la cruz a pagar por usted. Él en la cruz mostró amor por usted siendo pecador. Si usted no entiende esto, difícilmente va a poner su fe en Él. Si el ser humano no se arrepiente, es decir, no desea cambiar su pensamiento, no puede poner su fe en el Señor Jesucristo. Y por lógica, no puede entrar al reino de Dios. Pero sí tendrá segura entrada
y le voy a poner esta palabra, sí tendrá segura entrada al infierno, al reino de las tinieblas. Si usted no se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo, le espera el infierno. Le espera el infierno. Y el infierno es tortura por toda la eternidad. Dolor. Allá usted va a decir, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no escogí? ¿Por qué no elegí al Señor? ¿Por qué no creí cuando estos hombres me insistieron? Está a tiempo de tomar la mejor decisión de su vida, de creer en Jesús, de pedirle perdón por sus pecados. El arrepentimiento en varios pasajes nos da cosas maravillosas. Se me viene a la mente un momento espectacular en Hechos 11. Vamos un momentico a Hechos 11. En Hechos 10 encontramos el encuentro entre Cornelio y el apóstol Pedro, que es una cosa espectacular, por si lo quieren leer en su casa. Luego en el capítulo 11 encontramos a Pedro yendo a Jerusalén a rendir informe de lo que había pasado. Y entonces dice el versículo, capítulo 11, versículo 17, dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pedro le dijeron, vaya, mata y coma, y él dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Y bueno, en una visión. Pero versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? ¿Arrepentimiento para qué? Ah, qué bella palabra. ¿Dónde podemos tener vida si no en la casa de Dios? En el reino de Dios, vida eterna, arrepentimiento para vida. Quiero leer otros dos pasajitos rápidamente. Cuando el apóstol Pablo está relatando, Hechos 26, está relatando su conversión al rey Agripa, que es uno de los pasajes donde el rey Agripa tomó la decisión de no creer, siendo informado, habiéndosele predicado el evangelio, cerró su corazón. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero el apóstol Pablo está contando su conversión y dice desde el 26 capítulo 16, versículo 16, lo tengo, solo puedo leer esto por el tiempo, pero dice, pero levántate, hablando del Señor Jesucristo con Pablo, cuando Pablo va camino a Damasco, tiene este encontrón, este choque con el Señor, cae, queda ciego por 3 días, y ya algunos sabemos la historia. Si alguno la quiere leer completamente, Hechos 9, pero dice aquí, pero levántate y ponte sobre tus pies, versículo 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Miren el 18. Él tenía que ir a los gentiles a hacer un trabajo especial. Dice, para que abra sus ojos. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Ciego, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aparte de estar ciego, está en la oscuridad. Y luego dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Si ustedes miran, está pasando aquí en este momento de un lado a otro. De abrir sus ojos, luego que pasen de las tinieblas a la luz, y luego que pasen de la potestad, es decir, Satanás los tiene esclavizados a los hombres sin Dios. Entonces el hombre, Pablo tenía que ir a decirles, usted está en manos de Satanás, por lo tanto debe pasar a las manos de Dios. Para que pasen de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Miren lo que entra aquí tan impresionante, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia, ¿en dónde? En los cielos, entre los santificados. Entonces, ¿qué hace Pablo? Perdón. Va a cumplir el trabajo y miren cómo lo hace, de qué manera. Versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anunció? ¿Cómo? Mire, el Señor le había trazado unas palabras. Abre sus ojos de las tinieblas a la luz, del diablo a Dios, y él resumió todo en para que se arrepintiesen. Dice, y fui por toda la tierra de los, hasta los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento debe ser genuino. El arrepentimiento tiene que mostrar un cambio en mi vida, en mi conducta, en mi forma de ser, en mi carácter, pero sobre todo debe cambiar totalmente mi pensamiento hacia Dios, mi pensamiento hacia el Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dice. Termino con un versículo. Lo leyó el hermano Hermes esta mañana en Lucas 15, hablando de la oveja perdida. Versículo, bueno, ya sabemos el relato, el Señor lo están acusando y bueno, y él se defiende con una parábola, pero el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hombre hoy necesita arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y creer en el Evangelio, arrepentimiento y confianza en Dios. Necesita cambiar su manera de pensar respecto a Cristo. Si su manera de pensar no cambia, usted nunca va a considerar que necesita ser salvo. No va a considerar que necesita a Cristo. Los hombres, ¿por qué rechazan a Cristo? Porque no, de verdad no lo conocen, ni no quieren cambiar su pensamiento respecto a Él. Entonces, arrepentimiento y fe es la llave o es la clave para entrar al reino de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que nos das de hablar, de abrir las Escrituras y, Padre, y pensar por un momento en este hermoso pasaje de Marcos, donde el que habla es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo empieza su ministerio predicando, enseñando, mostrando este maravilloso mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y Padre nos dice, o le dice a la humanidad cuál es la forma de entrar a arrepentimiento y fe. Y ya, Padre, vimos la manera, o qué es el arrepentimiento y cómo debemos poner nuestra fe en Él. Padre, permite que si hay una persona hoy que no conozca a Jesús, hoy es el día, Padre. Para eso nos pusiste, Padre, para mostrarle al mundo quién es Jesús, para que cambien su manera de pensar y vayan a Jesús. Padre, pedimos por la salvación de muchas almas, la salvación de nuestras familias y Padre, oramos para que muchas personas conozcan a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.